Soy Dana García y tenía 32 años el día que mi padre dejó a mi abuela en la sala de espera del aeropuerto, como si fuera una valija que pensaba perder. Le tomó las manos, sonrió y dijo: «Quédate aquí, vamos a registrar el equipaje y enseguida volvemos». Mi abuela tenía Alzheimer. Le creyó. Yo también. Eso fue el martes. El jueves una jueza declaró a mi padre inadecuado frente a toda la sala y me entregó la autoridad sobre la vida de mi abuela. Entre esos 2 días hubo una carpeta, un billete de ida, una cámara de seguridad y 30 segundos de video que ninguno de ellos vio venir. Crecí dentro de 2 familias. Mis padres en Buenos Aires, casa grande, jardín impecable, fotos de la familia que amaban más que el trabajo de serlo. Y mi abuela Edita en su campo de 160 hectáreas, 2 horas al oeste por la Ruta Nacional 7. Ella me enseñó a arrancar malezas de un surco de lavanda antes de que yo supiera leer. Tarareaba viejos himnos frente a la pileta y me dejaba quedarme hasta tarde desgranando arvejas. Cuando me convertí en enfermera geriátrica, la gente decía que tenía un don para los mayores. Solo tenía Edita. Lo extraño empezó de a poco. Mi madre, que odiaba ensuciarse las manos, de repente quería hablar del campo, valores de la tierra, si realmente valía la pena conservarlo. La semana antes del viaje, mi padre me hizo una pregunta que no encajaba en su boca. ¿Por casualidad sabes dónde está la escritura del campo? Lo preguntó como si preguntara por una llave de repuesto. Dije que no. 2 días después mi madre deslizó un folleto de una residencia de memoria por la mesada. Le haría tan bien, dijo. Pedí ver los papeles. ¿Qué residencia? Fecha de admisión. Mi madre sonrió y cambió el tema al viaje. El nuevo plan era un viaje a Mendoza, los 4 más la abuela, para ver un departamento que mis padres pensaban comprar. Sonaba casi tierno. Tenía un mal presentimiento del tipo que se instala debajo de las costillas y no se mueve, pero no tenía pruebas y ninguna razón sólida para rechazar lo que presentaban como sanación. Dije que sí. En el trayecto al aeropuerto mi abuela vino sentada junto a mí, tomándome la mano. Sus dedos frescos olían a la crema de lavanda que había usado toda su vida, la misma marca desde que yo tenía memoria. En los espacios llenos de gente se ponía nerviosa, así que la mantuve cerca, mientras mis padres se ocupaban del equipaje. Terminamos en una sala de espera con sillas bajas y demasiado vidrio. Mi padre acomodó a la abuela en una silla junto a la ventana. Se agachó frente a ella, tomó sus 2 manos y usó su voz más cálida, la que reservaba para los clientes. Ella sintió como una niña, portándose bien. El mal presentimiento se puso de pie y habló. Me alejé unos metros para hacer una llamada. Llamé a la residencia del folleto para confirmar los arreglos que nunca me habían mostrado. Una mujer amable me puso en espera. Después volvió y dijo lo único que importaba. Lo siento mucho, señorita. No tenemos ningún registro de ninguna García. Me di vuelta a mitad de la frase. Las sillas donde habían estado mis padres estaban vacías. Sus bolsos de mano habían desaparecido. Mi abuela estaba sola junto a la ventana, exactamente donde le habían dicho que se quedara. El bolso en la falda, un billete doblado en la mano, esperando a 2 personas que ya habían cruzado el control de seguridad y salido de su vida. Crucé la sala y la silla estaba vacía también. Entonces lo escuché, entre los anuncios del aeropuerto y el ruido de las valijas, un tarareo bajo y absolutamente suyo. La encontré junto a otra ventana, mostrándole una fotografía doblada a una joven empleada de la aerolínea. «Este es mi Walter», le decía, señalando a un hombre muerto hacía 6 años. La empleada me miró con la cara, compasiva que tiene la gente frente a la demencia. Le dije que era familiar. Mi abuela se dio vuelta. La niebla se levantó como a veces sucedía, súbita y breve. Me miró de verdad y toda su cara se suavizó. «Ahí estás», dijo. «Sabía que ibas a volver». He recibido recién nacidos y he firmado certificados de defunción con manos firmes. Mis manos no estaban firmes en ese momento. Me arrodillé frente a ella y saqué el billete de entre sus dedos, un billete de ida a una ciudad a la que no tenía ninguna razón para volar sola, comprado para una mujer que sería encontrada confundida, sola y que se convertiría en problema de otro. Pensaban que no entendería lo que le había pasado. El problema era que yo lo entendía perfectamente. Hice lo que la enfermería te graba a fuego en 1000 noches difíciles. La hice sentar, le di agua en sorbos pequeños, le revisé el color. Estaba cansada y alterada, pero físicamente bien. Después abrí las notas del teléfono y empecé a anotar la hora. La hora en que llegamos, la hora en que mi padre dijo enseguida volvemos, la hora en que la encontré sola.
Fotografié las sillas vacías. Fotografié el billete por los 2 lados antes de guardarlo. Llamé a mi padre. Sonó 2 veces y fue al buzón. Rechazó la llamada. Llamé a mi madre. 1 minuto después llegó un mensaje que guardé. No hagas un drama. Nos lo merecemos. Está en buenas manos con vos. Buenas manos, como si abandonar a una mujer con Alzheimer en un aeropuerto fuera un descanso que habían planificado. Me quedé con la cabeza de la abuela apoyada en mi hombro mientras ella se calmaba. No era rabia lo que sentía sentarse en mí. La rabia es ruidosa e inútil. Era algo más silencioso y mucho más peligroso para ellos. El frío y claro enfoque de alguien que sabe exactamente cómo funcionan los sistemas y acaba de decidir usarlos todos. Manejé 2 horas hasta el campo. Ella entró, colgó el bolso en el mismo gancho de siempre y sus hombros bajaron 5 centímetros. Voy a hacer el café, dijo, clara como el agua, y fue a la cocina, que de repente recordaba. Sus manos encontraron la cafetera sin que sus ojos la buscaran. La enfermedad le quita tanto, pero el cuerpo guarda los lugares que más amamos. Al día siguiente, debajo de la pila de correo de la cocina, encontré una carpeta de la inmobiliaria Horizonte. Análisis de mercado completo de las 160 hectáreas, precio estimado con una coma en un lugar que me revolvió el estómago, y un borrador de contrato de listado sin firma, fechado 3 semanas antes, con el nombre de mi padre en la línea del vendedor. Habían llevado a un desconocido por el campo de mi abuela, fotografiado su casa y puesto un precio para venderla, sin preguntarle. Sin poder preguntarle, mis padres volvieron de Mendoza y las llamadas empezaron de inmediato. Mi madre, calidez y razón. Tráela de vuelta. Mi padre más duro, se están tomando decisiones por su bienestar y vos estás interfiriendo. Fue guardar un pensamiento, sin que se le escapara. Me llamó directo. Mira, el campo tiene que venderse este trimestre. Todo lo que estás haciendo nos está costando a todos. Le pregunté, tan calmada como pude, cómo exactamente planeaban vender un campo perteneciente a una mujer viva que no había acordado nada. Silencio. Tu papá se está ocupando. Solo necesitamos que la examine un médico, que la declaren. ¿Viste? Querían la declaración de incapacidad no para protegerla, sino para tomar las riendas de su patrimonio y llevarlo directo a una firma de escritura. No discutí más. Discutir era ruido. Llamé a un abogado especialista en adultos mayores. Gerardo Herrera, casi 70 años, atendía su propio teléfono. Le conté todo en orden como se da el parte en un cambio de turno. Me dejó terminar. Después dijo, hiciste 3 cosas bien en la primera hora que la mayoría de las familias nunca hace. Anotaste los horarios, sacaste fotos y la mantuviste con vos. Y más bajo, ¿guardaste el billete? Le dije que estaba en mi billetera en ese mismo momento. Mis padres llegaron a la familia antes que yo. Al final de esa semana, la mitad de los parientes creía que yo había sacado a la abuela en un ataque de drama. Mi padre es muy bueno pareciendo preocupado. Mi madre llora a demanda. Me senté en la cocina sintiéndome superada en número. Entonces revisé todos los mensajes de las semanas previas. En un mensaje de voz de la noche anterior, mi madre decía que ella ya casi no estaba, que no iba a notar que se habían ido. En un hilo de mensajes familiares, mi padre le había escrito a Ernesto que solo había que sacarla del camino, como si fuera ganado, como un inventario. Esto no era una familia que se había quebrado bajo el peso del cuidado. Era un cálculo. Las noches eran lo peor. La demencia se vuelve más intensa cuando el sol se pone. Se levantaba asustada, buscando a Walter. Lo único que la calmaba era llevarla a la ventana trasera, donde estaban sus rosas de lavanda grises en la oscuridad. Las miraba y algo en ella se serenaba. Me decía siempre que la lavanda es la única planta que huele mejor después de que la podás. Empecé a pensar que me estaba diciendo algo más que jardinería. Una noche llegaron unos faros a la cocina. Mi tío Ernesto, sin avisar, a las 11, lo vi derivar hacia el escritorio viejo abriendo cajones. Finalmente, ¿dónde guarda la escritura, Dana? No podemos encontrarla. Casi sonreí. Habían planeado vender 160 hectáreas y ni siquiera tenían el papel que decía que era de ellos para vender, porque no lo era. Herrera me dijo que denunciara el abandono al Servicio de Protección de Adultos. Lo hice ante María Durán, 30 años de ver a familias hacerle cosas terribles a sus mayores. Solicitó las imágenes del aeropuerto antes de que pudieran borrarse.
Una semana después me llamó para verlas. La cámara mostraba a mi padre tomando las manos de la abuela, poniéndose de pie y alejándose. Mi madre lo siguió sin mirar atrás. María congeló la imagen en la silla vacía. «Llevo mucho tiempo en esto», dijo. «Eso no es una familia que se quebró, eso es un plan». Herrera me explicó que el único camino legal pasaba por el tribunal con dos partes: tutela, autoridad sobre la persona; curatela, autoridad sobre el patrimonio. El tribunal no se lo da al hijo automáticamente. Evalúa quién es idóneo. Y un curador no puede vender un inmueble para pagar sus propias deudas. El esquema entero de mis padres descansaba sobre una base que no existía. Pensaban que perderla les daría la tierra. En cambio, el acto de perderla era la mejor prueba que yo podía llevar ante un juez. Mis padres tomaron la iniciativa, como hacen las personas que creen que la velocidad parece confianza. Presentaron una solicitud de tutela y curatela. Me nombraban como el problema. Había aislado a la tutelada y ejercía influencia indebida. Las personas que la habían dejado en un aeropuerto le pedían a un tribunal que la protegiera de mí. Herrera, cuando lo llamé, sonó casi complacido. «Bien», dijo, «que presenten. Ahora hay una audiencia. Ahora una jueza tiene que mirar todo esto en la misma sala y en el registro». Reuní todo: evaluación de capacidad de su médica, mis registros de cuidados con cada medicación y cada mala noche, el informe del Servicio de Protección de Adultos, los registros de la aerolínea con la fecha de compra del billete, el contrato de listado y mi matrícula. 12 años cuidando exactamente este tipo de paciente, mi vida entera, aburrida y competente, presentada como lo que siempre había sido en silencio. Una calificación. Conseguí 2 testigos. La primera era Teresa, la empleada de la aerolínea a la que mi abuela le había mostrado la fotografía de Walter. Recordaba que mi padre le había dicho en el mostrador que en caso de que alguien preguntara, alguien vendría por la señora mayor. Alguien, eventualmente. Teresa aceptó decirlo bajo juramento. Mi segundo testigo era el señor Vargas, vecino, del campo durante 60 años. Contó que Edita había preguntado por mí todo el año, incluso cuando mis padres le decían que yo estaba demasiado ocupada para visitar. Le habían dicho que la había abandonado, mientras planeaban abandonarla a ellos mismos. Mi madre vino al campo sola, una semana antes de la audiencia. Puse la pava. No pidió ver a la abuela. Se sentó y por primera vez me dijo algo verdadero. «No sabes cómo fue este año», dijo. Me levantaba a las 3. Ella no me reconocía. El agotamiento en su cara era real, y el cuidado sin apoyo quiebra a personas más fuertes. Por un momento la sentí. Si las siguientes palabras hubieran sido «me quebré y lo siento», tal vez habría encontrado una manera. No lo fueron. Se secó los ojos. Se enderezó y dijo: «Ella no habría sabido la diferencia». Se fue sin terminar el té. Nunca volví a dudar. La noche antes de la audiencia, mi abuela tuvo una de sus noches difíciles. Nos quedamos en la oscuridad, sus manos entre las mías, hasta que se calmó y empezó a tararear el himno de siempre. Sin decidirlo del todo, lo tarareé con ella. Las 2 en el campo que su familia intentaba venderse. Al final me miró con ese destello de claridad que la enfermedad devolvía de vez en cuando y me hizo la pregunta que escucharé el resto de mi vida. ¿Van a volver ellos? Le dije la única promesa que estaba completamente segura de poder cumplir. No, dije, pero yo sí, cada vez. Asintió como si eso fuera suficiente y se durmió. Me quedé ahí hasta que la ventana se volvió gris. La mañana de la audiencia, el pasillo del tribunal estaba lleno de mi familia. Mis padres se habían vestido para la ocasión, traje gris, perlas y la cara compuesta de una mujer agraviada. Y yo, Ernesto, caminaba de un lado al otro mirando el teléfono. Y contra la pared del fondo, mi abuela con el vestido azul que le gustaba, con María Durán de un lado y Herrera del otro, las manos dobladas en la falda, tarareando. Nadie podía quedarse quieto, excepto ella. La mujer que habían abandonado era el alma más calma del edificio. Tomé su mano y la llevé adentro yo misma. Lo que fuera que pasara en esa sala, ella no iba a sentarse sola en ella. Nunca más. Ellos fueron primero y con todo. Su abogado pintó el retrato de un hijo devoto y una esposa leal que habían sacrificado su jubilación para cuidar a una madre enferma y una sobrina resentida que la había arrebatado a un campo remoto para controlar el patrimonio. Mi padre subió al estrado y fue magnífico. Dejó que su voz se quebrara en el momento exacto. Habló de lo difícil que había sido ese año, de lo preocupado que estaba.
Nunca mencionó un aeropuerto. Yo estaba en nuestra mesa con la mano de la abuela en la mía, y sentí que el tribunal se inclinaba hacia ellos. Así que cuando la jueza Paredes me preguntó si deseaba responder, no levanté la voz. Me levanté en silencio y abrí la carpeta. Le dije al tribunal que era enfermera matriculada con 12 años en cuidados geriátricos. Presenté mi matrícula porque la idoneidad era la pregunta y la competencia era mi respuesta. Después, un documento a la vez, dejé que el trabajo de mi propia familia hablara. Presenté el borrador de contrato de la inmobiliaria Horizonte, fechado 3 semanas antes del supuesto viaje familiar, con el nombre de mi padre en la línea del vendedor, ofreciendo a la venta un campo que pertenecía a la mujer viva sentada junto a mí. Presenté los registros de la aerolínea. Presenté el mensaje de voz de mi madre y pedí al tribunal que lo escuchara. La sala escuchó su propia voz decir: «No va a saber que nos fuimos». Presenté la evaluación de capacidad de su médica y mis registros de cuidados, y pedí que vieran 30 segundos de video. Bajaron las luces. Mi padre agachándose frente a la abuela, tomando sus manos, poniéndose de pie, alejándose. Y a mitad de la sala, con su madre sentada sola detrás de él, levantó la muñeca y miró el reloj. No estaba huyendo, no estaba abrumado, estaba en horario. Escuché que alguien en la galería soltó un sonido. No me di vuelta. Declararon después María Durán, calma y devastadora, y Teresa con voz temblorosa contándole al tribunal lo que el hombre bien vestido le había asegurado en el mostrador. Fue entonces cuando mi padre se quebró. Se levantó de su silla antes de que su abogado pudiera detenerlo. «Esto es exactamente de lo que estoy hablando», gritó, «lo que es mío por derecho», y Ernesto entró en pánico y dijo el resto. Necesitábamos esa venta. El banco no va a esperar. Frente a la jueza, en sus propias bocas. No el bienestar de ella, la venta, la deuda. El reloj no igualé su volumen. Cuanto más acalorado se ponía él, más tranquila me ponía yo, hasta que toda la sala tuvo que inclinarse para escucharme. Miré a mi padre y dije con calma: «Volviste por el campo». «No por ella». Después me volví hacia mi madre. «Le dijiste que no iba a saber». Ella sabía exactamente quién se había ido y exactamente quién había vuelto. Sostuve su mirada hasta que la bajó. Mi abuela, durante todo eso, siguió tarareando en su silla. La cosa más calma en una sala llena de personas perdiendo el control. La jueza Paredes encontró que Edita García estaba incapacitada y necesitaba protección, lo único en que ambas partes concordaban. Después encontró que los solicitantes, mi padre y mi tío, eran inadecuados para servir. No habían actuado en su interés y no en el propio interés financiero. Dijo que abandonar a un adulto vulnerable en un aeropuerto era la descalificación más clara que ese tribunal había visto. Denegó su solicitud en su totalidad. Me nombró tutora y curadora de Edita, con autoridad sobre su cuidado y sus bienes. Ordenó que los hallazgos fueran remitidos a la fiscalía para evaluar cargos penales. Mi padre no me miró cuando se fue. Tampoco miró a su madre. Con el campo congelado y sin venta en la que contar, mi tío Ernesto perdió el taller en 2 meses. Mis padres nunca compraron el departamento en Mendoza. La revisión de la fiscalía avanzó despacio, pero la sola remisión reorganizó a la familia de la noche a la mañana. La historia que habían contado tan bien durante tanto tiempo, finalmente se encontró con lo único que no podía sobrevivir: ser vista completa. Traje a mi abuela al campo para quedarse, lo cual legalmente nunca había dejado de ser suyo. Pero ahora nadie podría volver por ella. La primavera llegó como llega ya, de golpe. El primer sábado cálido la saqué al fondo, donde sus rosas de lavanda habían crecido grises y salvajes durante el año de abandono. Las podé con fuerza, asustada todo el tiempo de estarlas matando. Ella estaba sentada en una silla de cocina mirando mis manos y me dijo lo que me estaba esperando, que la lavanda es la única planta que huele mejor después de podarla hasta casi nada. Algunas cosas tienen que podarse hasta los huesos antes de volver más fuertes. Replantamos lo que no podía recuperarse. En pocas semanas hubo verde donde había habido gris, las abejas nos encontraron y todo el fondo empezó a oler como mi infancia entera. Una mañana salí con 2 tazas de café y la encontré ya allí en su silla con la cara levantada al sol. Me sonrió. Me senté en el pasto junto a ella. Le pasé la taza caliente y me permití estar en paz. Había vuelto y no me iba a ningún lado. Ese año dejé el sistema hospitalario y construí algo pequeño en el centro del pueblo.
Lo llamé el cuarto de lavanda. Es una cafetería. Pero en realidad es un café de memoria, un lugar donde las familias con alguien como mi abuela pueden venir, sentarse y ser conocidos sin ser una carga para nadie. Hay macetas de lavanda en la ventana del frente cortadas de su rosal. Y cuando alguien nuevo pregunta de dónde viene esa planta, puedo contar la historia en voz alta. Si hay una cosa que quiero que te lleves de todo esto, es que la familia no son las personas que prometen que enseguida vuelven. Son las que realmente vuelven y siguen volviendo, en las peores noches cuando nadie lleva la cuenta y no queda nada por ganar. Una sala de espera, una promesa que nadie pensó en cumplir, y una mujer silenciosa que se negó a tirar nada de lo que le entregaron.